Decíamos que nos acompaña Marcelo Espinel, mil disculpas, había dicho Espinosa. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días, bienvenido. Osvaldo, Gustavo, muy buenos días. Bienvenido. Y un muy atento saludo a su audiencia. Bueno, coméntenos, ¿cómo están mirando ustedes en este Observatorio Legislativo lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Hay situaciones, este tema del cobro de los diezmos, realmente está pasando mucha factura a la Asamblea, y vemos que dentro de la percepción ciudadana, inclusive, la Asamblea Nacional está por debajo ya de límites de credibilidad. 70% de la población no cree en la Asamblea Nacional y por ende en sus autoridades, en su presidenta, la presidenta está por los mismos niveles, ¿no? Los mismos niveles casi del presidente de la República. 70% que no creen. Y igual los legisladores. ¿Qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional, Marcelo? Totalmente preocupante que apenas 1 de cada 4 ecuatorianos confíen en quien debería ser el primer poder del Estado. También hay que recalcar que la destitución de legisladores no es que va a ayudar a que esta asamblea recupere credibilidad frente a la ciudadanía, sino que la ciudadanía la está percibiendo como una institución que únicamente está, en este caso, entremetida, que está rodeada de casos que son bastante cuestionables por parte de distintos sectores, precisamente porque estos casos, estas actuaciones de los legisladores actúan de la moral y la ética. Y esto más considerando que la Asamblea Nacional, por su naturaleza, representa a todos los sectores de la sociedad. Yo no creo que estos actos totalmente reprochables representen lo que somos los ecuatorianos. Dentro del observatorio, ¿qué es lo que han podido determinar con esta serie de hechos que la estamos señalando en este caso? Fundamentalmente la destitución de asambleístas y la última, la semana anterior, la asambleísta Ana Galarza. Bueno, nosotros insistimos y hemos mencionado que este se une al caso de Sofía Espín como un proceso de destitución de un legislador que no se ha acercado a lo establecido en la ley, que no ha respetado lo que establece la norma y que se diferencia del caso de Norma Vallejo. Hagamos una pequeña analogía. En el caso de Norma Vallejo, cuando se discutía en la comisión multipartidista, las pruebas presentadas eran chats de WhatsApp en los que la asambleísta o exasambleísta Norma Vallejo intervenía, e incluso audios en los que la asambleísta Norma Vallejo y otra tercera persona estaban intercambiando. Carlitos. Estaban conversando y hablaban al respecto de la gestión de un cargo público. En el caso de Ana Galarza, la prueba presentada era la palabra del asambleísta Ana Galarza contra la palabra del ex asesor Lenny Rodríguez. Es decir, no existía una prueba fehaciente que permita determinar que se había gestionado un cargo público. Sin embargo, dentro de este proceso de investigación se presentaron otras denuncias que mostraban actos que eran bochornosos, que no deberían existir dentro de un despacho, como por ejemplo precisamente el prestar la tarjeta de ingreso para que, en este caso, el esposo del asambleísta pueda ingresar a la Asamblea Nacional, o incluso se hablaban de otro tipo de supuestos cometimientos de delitos, pero que deberían ser resueltos dentro de la justicia ordinaria, como es en este caso la falsificación de un documento público, que sería el reporte de asistencia. Sin embargo, como podemos ver, la gestión de un cargo público nunca fue, en este caso, plenamente demostrada, y lo que merecía suceder en el caso de la asambleísta Ana Galarza era una sanción de tipo administrativo. ¿Ustedes como observatorio determinan ese tema de que tenía que ser una sanción de tipo administrativo? Nosotros insistimos tanto en el caso de la asambleísta Sofía Espín como en el caso de la asambleísta Ana Galarza, que precisamente las sanciones tomadas por el Parlamento no se ajustaban a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en esto hay que ser claros con la ciudadanía. Los actos cometidos, tanto por la asambleísta Sofía Espín, supuestos actos de, en este caso, visitar a un testigo protegido, así como los actos reprochables cometidos por la asambleísta Ana Galarza, por supuesto que merecen una sanción, pero esta sanción tiene que estar acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y qué hacemos si es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla esto? ¿Cómo determinan ustedes, en consecuencia, que actuó la Asamblea Nacional? Son 91 votos, ¿no?
91 votos de 125, me parece, con 10 abstenciones. Exactamente. ¿Cómo se determina que haya tenido esa gran cantidad de votos para destituirla a la asambleísta Ana Galarza? Yo creo que aquí tenemos que tomar ya el razonamiento desde el plano político. La Asamblea Nacional... O sea, la asambleísta Ana Galarza les estaba estorbando a estos bloques, en el ámbito político. ¿Qué es lo que pasaba? Yo no creo que un asambleísta llegue a estorbar dentro de un bloque. Sin embargo, este tipo de acciones, al ser tan reprochadas por parte de la ciudadanía, merecen, en este caso, una actuación por parte de la Asamblea Nacional para tratar de legitimar su accionar. Pero yo creo que lo que realmente habríamos esperado los ciudadanos es que cuando un asambleísta, así como cuando todo funcionario público es cuestionado en su probidad, lo primero que debería hacer es dar un paso al costado. Porque la función pública en el país tiene que ejercerse con probidad. ¿Se equivocó la asambleísta Galarza? Yo creo entonces? Que sí. Dejamos que este caso... Era preferible que renuncie. Llegamos, exactamente, Osvaldo. Yo creo que dejamos en este caso dejó a la legisladora que pase demasiado tiempo. Si es que ya se está cuestionando la probidad con la que ella manejaba el despacho, incluso ella está aceptando que hace un mal uso, en este caso de un recurso dentro del trabajo, perdón, lloró ahí en el seno de la comisión y todo eso. La asamblea debería llegar hasta ese punto, Osvaldo, que tengamos este tipo de audiencias en las que los legisladores precisamente comienzan inclusive a tener este tipo de manifestaciones. Yo creo que no. La Asamblea Nacional debe estar realizando otro tipo de actividades, debe estar legislando, debe estar fiscalizando, pero tal vez incluso lo más importante, reformando de manera inmediata su ley orgánica para que precisamente este tipo de actos no sucedan. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional no tenga contemplado dentro de sus normas reglas que establezcan claros procesos y sanciones para aquellos asambleístas que faltan a la moral y a la ética? ¿Cómo es posible que dentro del Parlamento no exista una sanción aún para aquellos legisladores que están reteniendo parte del sueldo de su equipo de trabajo y que se configure esta actitud de diezmos? Por eso creo yo que la Asamblea, en el caso de Ana Galarza, así como en casos anteriores, lo que hizo fue tomar una postura política para que precisamente esta sanción a los legisladores ayude a recuperar o intentan recuperar su legitimidad, la percepción que entiende la ciudadanía, pero yo no creo que esa sea la solución. Ahora, lo que pasa con la legisladora Galarza, lo que pasa con la legisladora Vallejo y con la otra señora Sofía Espín, contribuye a que la credibilidad esté por los suelos en la Asamblea Nacional. Yo creo que... Porque la ciudadanía es la percepción que se tiene en este caso. Por supuesto, la ciudadanía no confía. ¿Qué es lo que hace la Asamblea? ¿Qué es lo que ha hecho en materia legislativa, por ejemplo? Algo trascendente, algo que digamos, ha ido en beneficio del propio país y de la ciudadanía. ¿El observatorio no maneja cifras, perdón? Así es, el 80% de los proyectos de ley presentados durante este periodo legislativo refieren a reformas a leyes aprobadas en la legislatura pasada. Aquí tal vez habrá que tener dos lecturas. La primera lectura puede ser que esta Asamblea Nacional precisamente está corrigiendo desaciertos legislativos que se produjeron en el anterior periodo, o tal vez está legislando únicamente bajo una postura política opositora, en la que pensamos que todo lo aprobado en el periodo pasado está mal. Hasta el momento se ha aprobado casi 2 decenas de proyectos de ley, todos estos referentes a temáticas, sobre todo que procuran garantizar derechos humanos y que también procuran que se dé un mayor desarrollo económico. Podemos destacar, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que lastimosamente al final detectaron un error que era precisamente mantener a la comunicación como un servicio público, cuando claramente existe una sentencia de Corte Constitucional que manda lo contrario, es decir, establecerlo como un derecho. Sin embargo, la Asamblea Nacional durante casi ya 2 años ha dedicado su labor más a procesos de fiscalización, a tratar de llevar juicios políticos, pero también aquí debemos regresar a ver las cifras. De 6 procesos de fiscalización, es decir, juicios políticos que han llegado al Pleno de la Asamblea Nacional, 3 han logrado terminar con una decisión del Pleno. Y no es que haya sido una decisión que haya culminado en un mejor momento. ¿A qué me refiero? Recordemos que cuando se decidió la censura y destitución del excontralor Carlos Porlit, la Asamblea Nacional únicamente pudo resolver su censura porque precisamente el excontralor ya se encontraba prófugo en Miami.
Claro. En el caso del superintendente o ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, él ya había sido destituido por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, entonces también solo pudo operar la censura del funcionario. El único caso de juicio político que ha podido tener censura y destitución es el seguido en contra del ex fiscal Carlos Vaca Mancheno, y que precisamente se dio dentro de esta disputa, a mi criterio también política, dentro de la Asamblea Nacional, entre destituir de la presidencia al asambleísta José Serrano y la destitución de Carlos Vaca. Pero ha existido un sinnúmero de procesos de juicios políticos que la Asamblea Nacional no ha podido tratar. Recordemos los procesos de juicio político en contra de Gustavo Yalc, que precisamente por este vacío jurídico respecto al número de votos requeridos en la comisión no pudo pasar al pleno de la Asamblea Nacional, y asimismo el Consejo Transitorio tuvo que insistir. Realmente complicadas de la Asamblea, el tema del juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, por supuesto, entre otras cosas que entonces vemos lo de Carlos Poli, vemos una Asamblea Nacional que realmente no puede actuar adecuadamente, muy reactivas en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que le espera a la Asamblea Nacional, Marcelo? ¿Debería continuar esta autodepuración de la que se están jactando algunos sectores, de que sacar a los asambleístas que tienen actuaciones que van reñidas con la ética, con la norma, con la ley? Yo creo que, y hay que puntualizar esto con la ciudadanía, la lucha contra la corrupción para garantizar institucionalidad no se puede convertir en una cacería de brujas. Es necesario, sí, luchar contra la corrupción, depurar a malos integrantes que puedan existir en la Asamblea Nacional. Como ustedes bien mencionaba, 19 asambleístas están siendo investigados por la Fiscalía y estos procesos deben continuar. Sin embargo, para que una lucha, para que el combate con la corrupción nos ayude a construir institucionalidad, esto tiene que orientarse a que los casos de corrupción actuales sean investigados, pero que también los que puedan ocurrir en el futuro se puedan prevenir. Y esto únicamente lo podemos hacer reformando las normas que actualmente están regulando el trabajo en la Asamblea Nacional. La ley orgánica de la función legislativa. Precisamente ya se aprobó, o más bien se elaboró el informe para primer debate de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, y estas tienen que ser tratadas a la mayor brevedad posible. No solo para combatir estos bochornosos actos, sino también para que las lógicas de trabajo dentro del Parlamento sean distintas. La ciudadanía ve al Parlamento como algo muy lejano, y esto tiene su lógica. Cuando, por ejemplo, un alcalde construye un puente, un presidente inaugura una obra, el ciudadano puede percibir la acción política de manera muy cercana. Sin embargo, el accionar del Parlamento, y esto ocurre con todos los parlamentos del mundo, se vuelve muy lejano para el ciudadano, porque la aprobación de normas no tiene un efecto inmediato con los ciudadanos. Es algo que no lo percibimos de inmediato, y eso es algo que hay que observarlo también. ¿Podemos decir que en la Asamblea se vive una crisis de credibilidad, crisis de resultados, que está siendo captada y que sigue siendo reflejada también en la opinión que tienen de la Asamblea los ciudadanos? Por supuesto que sí. Yo creo que el sistema de representación tradicional que hemos tenido en Ecuador en los últimos ya 11 años sí está viéndose afectado. Los ciudadanos, a pesar de que ahora podemos elegir asambleístas por distrito, representantes del exterior, no nos sentimos completamente satisfechos con la calidad de representación que se está dando en el legislativo. No sentimos que las necesidades ciudadanas sean tratadas por el Parlamento. Pero allí, ¿quiénes se equivocan? ¿Los ciudadanos también? Yo creo que al elegir a estos representantes. Yo creo que sí. Voy a poner un caso que justo se discutía en redes sociales del fin de semana. Veía que varios usuarios de redes sociales se quejaban de que el ex asambleísta Luis Fernando Torres haya dejado, y lo pongo entrecomillado, dentro de la titularidad en la Asamblea Nacional, que haya principalizado a su hijo. Y los ciudadanos dicen, ¿cómo es posible que su hijo esté ahí? Me parece algo bastante reprochable que mi suplente sea mi hijo, pero aquí vamos por partes. ¿Quiénes escogemos a los asambleístas y a los suplentes? Los mismos ciudadanos. Entonces, ¿estamos promoviendo realmente un voto informado dentro de la ciudadanía? ¿Sabe el ciudadano por qué representante está votando? Porque muchos de los ciudadanos no conocemos quién está llegando a la Asamblea Nacional. Y regresemos un poco más. ¿Los sistemas de democracia interna de los partidos políticos realmente están funcionando? Porque habrá que ver si el sistema de democracia interna, colocando el ejemplo del ex asambleísta Luis Fernando Torres, precisamente quiso que el suplente de Luis Fernando Torres sea su hijo. Entonces,
Creo yo que estamos frente a un sistema integral que está fallando. Sistemas de democracia interna de los partidos, los ciudadanos no conocen los candidatos, o incluso aún más. ¿Los ciudadanos conocemos plenamente cuáles son las facultades de la Asamblea Nacional? Se siguen viendo casos en los cuales los candidatos asambleístas llegan a ofrecer ejecución de obra pública dentro de las ciudades y precisamente cuando esta no es una de las competencias de los asambleístas. Ya están incumpliendo con la ley prácticamente cuando ofrecen ejecución de obras. Los legisladores fiscalizar y legislar en el estricto sentido de lo que significa esto. Bueno, pero volviendo al tema de la ex legisladora Ana Galarza, ella se va señalando que tiene mucha información pues respecto a otros asambleístas, funcionarios, ahí están circulando una serie de audios también que se escuchan. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es preocupante que estos audios aparezcan ya cuando ella ha sido destituida, que ella precisamente dé a conocer a la ciudadanía que tiene una gran cantidad de pruebas que podrían involucrar ella es la que a dijo, estos funcionarios. Ella es la que prácticamente públicamente estaba chantajeando. Pero ¿por qué tiene que hacerlo exactamente el último día? Cuando ya tal vez la suerte de Ana Galarza estaba echada y habían anunciado los bloques del Partido Social Cristiano y de Suma que precisamente iban a votar por su destitución. Si un asambleísta tiene pruebas del cometimiento de un caso de corrupción, no tiene que esperar hasta último momento para presentarles ante las autoridades pertinentes. Estos audios que están circulando en redes, pues realmente llaman mucho la atención, pues se habla de altos funcionarios de gobierno y pues la Fiscalía en este caso es la que debería actuar de oficio y que precisamente empiece a investigar, porque de ser cierto, hablaríamos de un supuesto caso de tráfico de influencias. Marcelo, permítame que tenemos un contacto en esta mañana en el 246-2209, 246-8338 también está habilitado. Conversamos con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, el señor que hace uso de la palabra está defendiendo algunas barbaridades que se cometen en la Asamblea. Yo diría que la Asamblea, al igual que muchos ciudadanos, que la Asamblea es el centro de actos antiéticos e inmorales en el país. Hay casos, muchos casos pendientes de investigar a muchos asambleístas. No todo es cuestión de crear leyes, van a crear leyes para el funcionamiento legislativo. No es cuestión tanto de leyes, lo que pasa es que falta de ética, falta de moral que es propio de cada persona. Muchas gracias. Muy bien, gracias por su participación. El 246-2209, 246-8338 están habilitados para la opinión de los ciudadanos. Más o menos lo que habíamos señalado, ¿no? Claro. O sea, no sabemos a quién estamos eligiendo para ser nuestros representantes. Sí. ¿Y qué intereses existen? Porque la asambleísta dice que por fiscalizar es lo que la destituye. En ese sentido. ¿Es la única fiscalizadora? No. Yo creería que no. Vemos que hay casos en los cuales otros legisladores han presentado sendos procesos de fiscalización, solicitudes de juicio político y eso hay que tenerlo en cuenta. Que un legislador tenga más apertura dentro de determinado medio de comunicación no lo vuelve un mejor legislador. Hay legisladores que precisamente realizan de manera adecuada su labor, pero que tal vez no tienen el mismo acceso a medios de comunicación y por ende no son tan visibles para la ciudadanía. Y nuevamente tenemos un problema dentro del accionar legislativo institucional. ¿Estamos conociendo plenamente los ciudadanos qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Tal vez no se está reflejando adecuadamente. Y al respecto de la llamada, y que con justa razón emite su criterio el ciudadano, creo que es necesario puntualizar lo siguiente. Sin duda queda claro para todos los ciudadanos, y a título individual también debo manifestarlo, que la Asamblea Nacional y varios legisladores han cometido actos contrarios a la ética y la moral. Se habla incluso de préstamos hacia los ciudadanos fuera de las tasas de intereses legales, se habla de encubrimientos, de actos bastante bochornosos en planteles educativos, me refiero a actos contrarios a niños, niñas y adolescentes, e incluso de procesos de investigación de Contraloría que no han sido correctamente investigados. Pero nosotros no podemos, dentro de la construcción de un Estado de Derecho, hacer que rija la ley del más fuerte. No podemos, dentro de una democracia, no podemos permitir que se actúe únicamente por intereses políticos.
Porque si no, el día de mañana lo que va a pasar, y esto tiene que quedar claro, es que se van a destituir legisladores a diestra y siniestra, y estos legisladores, porque fueron destituidos ilegalmente, acudirán ante cortes internacionales. Las cortes internacionales resolverán que los procesos no fueron llevados adecuadamente y obligarán al Estado ecuatoriano a que paguen indemnizaciones. ¿Y quiénes terminamos pagando esas indemnizaciones? Todos los ecuatorianos desde nuestro bolsillo. No es justo que los ecuatorianos sigamos permitiendo este tipo de procesos que tienen como última consecuencia que nosotros mismos terminemos pagando los errores de nuestros representantes. No, pero Marcelo, estos vacíos legales que existen en la norma de la función legislativa es parte de esto, de estas causas, porque se están dejando escapar pues grandes fallas y, por ejemplo, en el caso, como no se está justificando que hubo la gestión de cargo público, ahí está en duda. Pero digo, esto es más, no es tan grave como haber permitido firmar un informe de mi asesor aceptando una mentira. Eso no hay como castigarlo por el vacío legal. Yo coincido plenamente, Gustavo. Démonos cuenta lo mal hechas que están nuestras leyes, lo mal hecha que está la ley orgánica de la función legislativa. Y estas reformas tampoco no dan paso por parte de los propios actores. Dese cuenta, Gustavo, que incluso existe duda al respecto y tuvo que tomarse una resolución en meses pasados dentro de la Asamblea Nacional al respecto de cuántos votos se requieren para destituir un legislador. Ya saltaron. Deben ser, exactamente, ya saltaron con esto. 92, 91, 70. Ajá, ya no 70. Entonces, precisamente esto muestra los fallos. Dese cuenta que inclusive el error que se cometió al respecto de no contemplar este artículo que establece la comunicación como derecho y no como servicio público, ya habla de que es necesario reformar el proceso de elaboración de normas que tiene nuestro Parlamento para que dejen de producirse estos errores. No es posible que las lógicas dentro de la Asamblea Nacional no se hayan modificado. Y más aún que no sea prioridad en este momento para el Parlamento. Necesitamos modificar precisamente si es que queremos que la Asamblea tenga una mejor percepción ante la ciudadanía. Nuestra normativa, la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público establece que la función pública tiene que ejercerse con probidad. A ningún momento la probidad de un funcionario público debería estar en duda, y al momento en el que esté en duda deben establecerse procesos y sanciones pertinentes. Pero lastimosamente la ley no lo contempla. Por eso es que los ciudadanos debemos de exigir con mayor dureza cambio dentro de la norma. Permítame que tengo un contacto ciudadano en esta mañana, en el 246-2209. La opinión de los ciudadanos nos interesa muchísimo en este ámbito del aspecto legislativo. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señores periodistas. Yo quería opinar acerca del asunto de, lamentablemente, el Congreso Nacional antiguamente, hoy simplemente se ha cambiado de nombre de Asamblea Nacional. Creo que son las dos cosas que no se diferencian. Lamentablemente a veces los legisladores dicen vamos a fiscalizar y vamos a legislar. Mucha gente ni siquiera sabe qué es legislar, ni siquiera sabe qué es fiscalizar. Lamentablemente, incluso, mire, como profesionales del derecho ni siquiera podemos interpretar esas leyes porque no son hechos por juristas, no son hechos por realmente tratadistas, sino son hechos por cantantes, por gente de la farándula. Entonces la sociedad está súper mal. Obviamente nosotros como lectores nos equivocamos y eso va también, digamos, una mea culpa a los medios de comunicación. Deberían orientarnos a los electorados. Miren que al Congreso Nacional tienen que ir juristas, tienen que ir tratadistas, filósofos, porque están haciendo las leyes para este Ecuador. En el 2012 tuvimos la oportunidad de presentar el Código de la Familia. Nosotros en contra de ese Código Integral, Código Orgánico Integral Penal. Miren, en menos de 4 años, 6 años, hay más de 1000 femicidios, más de cientos de miles de denuncias. ¿Por qué? Porque esas leyes simplemente se hacen por gente que van en persecución, en venganza, y esos sentimientos transmiten a los ciudadanos. Entonces yo creo que los legisladores primeramente debíamos saber su formación moral antes que académica, porque lamentablemente el Ecuador se está derrumbando por el asunto moral, más no por el asunto social. Entonces, por favor, o sea, ustedes también como medio de comunicación, oriéntenos, por favor, tratar de dónde son estos señores. Miren qué va a ser justo aquí en Quito, dos concejales con grilletes. O sea, están yendo delincuentes a la política. Entonces, el resto de ciudadanos, lamentablemente, no sabemos por quién votar. Ahí, como digo, la mea culpa, los medios de comunicación que nos ayuden a orientar especialmente de su formación moral. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Vea lo que pidan los ciudadanos en este caso. Lamentablemente, a veces la desidia de los ciudadanos también hace de que se elija así porque así. Pero salvamos en este medio, ¿cuántas veces hemos dicho? No simpatías, no show, sino propuestas. Coincido plenamente. Cuando se elige a un político, a un representante que tal vez no se encuentra debidamente capacitado, no tenemos que regresar a ver únicamente al político, hay que regresar a ver también al votante y hay que regresar a ver a la organización política. ¿Cómo es posible que las organizaciones políticas aprovechen qué tan conocida es una persona para candidatizarla? Claro. Bueno, es lo que pasa, más se van por las simpatías, ¿no? Ahí. Ahora uno es conocido por cualquier cosita ahí y es más popular, y no efectivamente por lo que ha hecho. Ya, es candidato. O por lo que propone. O por lo que propone. A ver, rapidito, algunas opiniones ciudadanas en el 246-2209 y 246-8338. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, mi nombre es Diego Torres. Ver, amigo, yo lo que digo, primero deberían saber los asambleístas para qué son elegidos, para qué van a la asamblea. Solo los 3 casos de las 3 personas que fueron destituidas. ¿Cuánto tiempo les tomó en destituirles? En hacer un show ahí. Si existiera una comisión que se encargara de hacer eso, el resto de asambleístas harían su trabajo perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Los señores llegan y no hacen su trabajo. Primero es las represalias, las cosas anteriores. Ellos primero tienen que pensar en su trabajo para lo que fueron elegidos. Si tuvieran el concepto de para qué fueron elegidos, las cosas marcharían bien. Pero hay algunos señores que ni saben para qué fueron elegidos. Esa es mi opinión. Buen día. Bien, gracias también por su punto de vista. 246-2209, 246-8338 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Adelante, lo escuchamos. Se nos fue. Bueno, bien, es importante escuchar también la opinión de los ciudadanos, ¿no? Eso es fundamental, lógicamente, en este caso, para que se vaya determinando y haciéndose usted más o menos un aspecto de lo que piensa. A ver, si estamos en contacto, el 246-8338 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Sí, buenos días. Sí, señor, ¿cómo está? Buenos días. Aló. Lo escuchamos, señor, adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Yo quería dar mi opinión sobre la situación de la Asamblea Nacional. Pienso que todo esto viene desde arriba. Una de las primeras cosas que se debería tener en cuenta es la organización. Deberían primero que todo darse cuenta de que cuáles son las personas que realmente quieren servir al país con sinceridad, no simplemente por irse a ganar un sueldo. ¿Sí me entiende? Aló. Sí, lo estamos escuchando, adelante. Ya, no simplemente por irse a ganar un sueldo. Muchas de las personas que están en la asamblea hoy en día van únicamente por irse a ganar un sueldo. Mire, cuando me refiero a que se debe poner todo, debe empezar un orden desde arriba, me refiero también a esto que hubo la destitución de la vicepresidenta. Una vicepresidenta que debía haber sido destituida y no haber sido tenido en cuenta para ningún puesto público. Así deberían hacer con los asambleístas que estén involucrados en situaciones de corrupción. En cambio, a esta vicepresidenta la cogieron y la reubicaron nuevamente, ¿sí? Uh-huh. Esa es mi opinión. Gracias. Deberíamos realmente de ser más conscientes en la asamblea y no deberíamos de tener cantidad, sino calidad. Calidad es lo que debemos de buscar en la asamblea, no cantidad. Sí, esa es mi opinión, gracias. Muy bien, gracias también por su participación. Hay muchas propuestas, ¿no? Claro. Hay una propuesta que hacía el ex asambleísta Jorge Yunda, decía que hay que disminuir el número de asambleístas, notablemente. Bueno, nos quedaríamos, la ciudadanía quiere participar, lamentablemente ya tengo el tiempo demasiado corto, así que vamos a agradecerle a Marcelo, muy amable por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Solo quisiera hacer una puntualización muy cortita, si ustedes me permiten. Creo que es necesario coincidir con la ciudadanía en varios aspectos. El primero, que claro, hay que ver que la política tiene que ser una carrera para servir, no para servirse, como lastimosamente está sucediendo. Pero también que las propuestas de los políticos no caigan en demagogia. Yo he escuchado la propuesta del ex asambleísta Yunda, ahora candidato a alcalde,
Tal vez es importante pensar en el número de legisladores que debemos tener, pero una propuesta como esa requiere de una asamblea constituyente. No es algo tan sencillo como aprobarlo dentro de la asamblea. No estamos diciendo que es sencillo, no estamos diciendo que es sencillo. Camino larguísimo. Como tantas cosas que se están planteando en este momento que van a requerir de modificaciones a la asamblea. Por supuesto. Esto de quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Corte tiene que pasar por el tema de una reforma a la Constitución. Pero aquí se puede hacer lo que quieran, no se preocupe. Últimamente. Aquí se puede hacer lo que si el Consejo de Participación quiere, eso se hace. Está gracias. Por encima del bien y del mal, al parecer. Así es. Gracias a Marcelo Espinel, director de Proyectos de Fundación Ciudadana y Desarrollo y coordinador del Observatorio Legislativo.